Lucía Rodríguez llegó a Barcelona con una clara misión profesional en mente: asistir a una importante conferencia internacional de negocios. Como especialista en finanzas, su objetivo era consolidar relaciones con socios clave y expandir las oportunidades de su empresa en el mercado europeo. La presión era alta, pero Lucía estaba acostumbrada a manejar desafíos de gran magnitud. Sin embargo, además de su agenda profesional, tenía un deseo personal: aprovechar su tiempo en la ciudad para disfrutar de sus museos y la famosa arquitectura de la ciudad. Aunque el viaje estaba claramente marcado por compromisos laborales, ella no podía dejar pasar la oportunidad de explorar y absorber la cultura de la ciudad. El día de la apertura de la conferencia, Lucía se encontraba en un elegante evento de bienvenida, rodeada de otros profesionales del sector. Aunque estaba atenta a las conversaciones, sus pensamientos a menudo se desviaban hacia el entorno único que la rodeaba. Fue entonces cuando conoció a Raúl Gómez, un empresario de éxito que llamó su atención de inmediato. Raúl no solo era un hombre atractivo, sino que también emanaba una confianza impresionante. Durante la cena hablaron principalmente sobre negocios, pero la conversación pronto se desvió hacia temas más personales. Raúl le compartió sus logros en el mercado inmobiliario, y Lucía se sintió fascinada por su conocimiento y su capacidad para conectar ideas y proyectos. Había algo en él que la atraía profundamente: una mezcla de profesionalismo, seguridad y una visión del mundo que resonaba con ella. Mientras Raúl hablaba, Lucía notó una energía en él que le parecía rara, pero intrigante. Era como si cada palabra que decía tuviera un peso y una verdad que no podía ignorar. A pesar de su posición exitosa y su experiencia, él parecía estar genuinamente interesado en ella, no solo como profesional, sino también como persona. Lucía no pudo evitar sentirse halagada por la atención que él le prestaba. Al final de la velada, Raúl le hizo una invitación poco convencional. Si alguna vez deseas ver la ciudad de otra manera, fuera del mundo corporativo, estaré más que feliz de mostrarte algunos de los lugares que a mí me gustan. Lo que Lucía no sabía en ese momento era que aquella invitación era mucho más que una simple propuesta de cortesía. Era el primer paso en un plan meticulosamente orquestado por Raúl, que ya había comenzado mucho antes de su llegada a Barcelona. En la mente de Raúl, ese encuentro no era casual, ni mucho menos. Estaba diseñado para captar la atención de Lucía y, de manera más profunda, para encaminarla hacia una serie de decisiones que cambiarían su vida para siempre. Raúl Gómez dejó una impresión imborrable en Lucía desde su primer encuentro. A medida que pasaban los días, las conversaciones entre ellos se volvían más frecuentes, y Lucía empezaba a sentir que existía una conexión especial entre ambos. Al principio, las conversaciones seguían centradas en temas de negocios, pero pronto esos temas se desvanecieron, dejando espacio a cuestiones más personales. Raúl no solo mostraba un interés genuino por las estrategias empresariales de Lucía, sino que también quería saber sobre sus sueños, sus metas y hasta sus pensamientos más profundos sobre la vida. Lucía, cautivada por su disposición para escucharla, comenzó a sentirse más cómoda con él. Raúl era el tipo de hombre que, en cuanto hablaba, hacía que todos a su alrededor lo escucharan con atención. Pero lo que más impresionaba a Lucía era que parecía tener una capacidad única para escuchar sin apresurarse, sin interrupciones. Esta cualidad rara vez se encontraba en personas tan exitosas como él, y Lucía lo notaba, lo apreciaba. Uno de esos días, Raúl la invitó a recorrer la ciudad. «Dejemos los negocios por un momento», le dijo, «y conozcamos Barcelona de una manera más tranquila, más humana». Lucía aceptó, sin pensarlo dos veces, y durante el recorrido por las estrechas calles del barrio gótico, descubrió una nueva faceta de él. Raúl no solo le hablaba de arquitectura, sino que compartía historias personales que lo conectaban profundamente con la ciudad, como si cada rincón tuviera un significado especial para él. Lucía, sorprendida, comenzó a ver a Raúl
no solo como un empresario brillante, sino como un hombre que había vivido experiencias que le habían dado una perspectiva única sobre la vida. Cada conversación parecía más íntima que la anterior, y Lucía no podía evitar sentir una atracción que iba más allá de lo profesional. Aunque sabía que debía mantener su enfoque en la conferencia y en su carrera, algo en su interior la impulsaba a seguir conociéndolo. A medida que avanzaba su estancia en Barcelona, Lucía se dio cuenta de que, aunque su conexión con Raúl parecía estar creciendo, algo no estaba del todo claro. Raúl parecía saber demasiado sobre ella, como si ya la conociera profundamente. A pesar de que solo se conocían desde hacía unos días, no podía evitar preguntarse si esto era simplemente un juego de su parte, un intento de conquistarla, o si había algo más detrás de sus palabras y gestos. Sin embargo, lo que más le desconcertaba era la forma en que él la hacía sentir única, como si fuera la persona más importante en su vida en ese momento, aunque aún no se conocían lo suficiente como para justificar esa cercanía. Durante una cena, Raúl le preguntó si alguna vez había pensado en mudarse a Madrid. Lucía, un poco sorprendida por la pregunta, le respondió que no lo había considerado seriamente, pero Raúl insistió. Madrid tiene un mercado increíble para personas con tu perfil. Podrías encontrar grandes oportunidades aquí, dijo, dejando entrever que podría ser algo más que una sugerencia casual. Lucía no sabía si era su intuición o si Raúl realmente tenía algo en mente, pero no pudo evitar sentirse intrigada por la propuesta. Estaba en una encrucijada. Por un lado, su carrera estaba despegando y Barcelona parecía ser el lugar adecuado para ello. Pero por otro, algo en Raúl le decía que podría haber una razón más profunda detrás de sus palabras. Algo que no podía identificar con certeza. Mientras continuaban conversando, Lucía empezó a cuestionarse sus propios sentimientos. Raúl había logrado algo que pocos podían. Había penetrado su coraza profesional y la había hecho bajar la guardia. Su presencia ya no era solo una cuestión de negocios, sino algo más complejo, algo que tocaba las fibras más profundas de su ser. Lucía se sentía atrapada entre su racionalidad y la atracción que sentía por él, una atracción que parecía estar creciendo con cada conversación. Pero lo que no sabía era que esta conexión inicial era solo el comienzo de un proceso cuidadosamente orquestado, un proceso que la llevaría a tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Después de varias semanas de intercambiar correos electrónicos y llamadas telefónicas, Raúl sorprendió a Lucía con una propuesta inesperada que la dejó pensando durante días. Un día, mientras tomaban un café en una terraza de Barcelona, él le sugirió que considerara mudarse a Madrid para continuar con su desarrollo profesional. Lucía, aunque cautelosa, no pudo evitar sentirse atraída por la idea, especialmente porque Raúl le ofreció la posibilidad de conectarla con personas influyentes que podrían ser clave para su carrera. Madrid tiene una escena empresarial mucho más amplia que Barcelona, y si estás buscando un reto real, aquí podrías alcanzar nuevas alturas, dijo Raúl con una seguridad que hizo que Lucía lo considerara seriamente. Aunque al principio pensó que solo era una sugerencia, pronto se dio cuenta de que Raúl había estado pensando en esto mucho antes de su encuentro en Barcelona. La propuesta no era simplemente sobre cambiar de ciudad, sino sobre comenzar un nuevo capítulo en su vida, uno que estaba profundamente vinculado con Raúl y con su visión de futuro. Lucía comenzó a analizar la idea. Por un lado, sentía que debía seguir adelante con su carrera, y Madrid representaba una oportunidad única, pero por otro lado, la idea de mudarse a una nueva ciudad, sin estar completamente segura de las intenciones de Raúl, la mantenía en alerta. Sin embargo, la oferta de Raúl era tentadora, y él no solo hablaba de oportunidades profesionales, sino también de la calidad de vida en Madrid, de lo que la ciudad tenía para ofrecer desde el punto de vista cultural y personal. Tras una larga reflexión, Lucía decidió dar el paso. Sintió que su futuro profesional estaba en juego, y además, la conexión que sentía con Raúl parecía haber superado las barreras de una simple relación de trabajo. Cuando finalmente decidió mudarse, Raúl le ofreció un lugar en el que vivir.
una elegante y moderna vivienda en uno de los barrios más exclusivos de Madrid. La oferta parecía perfecta en todos los sentidos. Desde la ubicación hasta los servicios que incluía, todo parecía estar preparado para que ella no tuviera que preocuparse por nada. Al llegar a Madrid, Lucía se sintió abrumada por la perfección del lugar. La vivienda era espaciosa, luminosa, con una decoración minimalista que reflejaba una sofisticación que no había experimentado antes. Todo estaba perfectamente diseñado, desde los muebles hasta los detalles más pequeños. Además, los vecinos parecían ser personas amables y educadas, lo que la hizo sentirse bienvenida en la nueva ciudad. Sin embargo, a pesar de lo bien que todo parecía estar, algo no encajaba del todo. Lucía comenzó a notar pequeños detalles que no podía ignorar. El hecho de que Raúl siempre estuviera tan involucrado en sus decisiones, desde la elección de la vivienda hasta los horarios de trabajo y ocio, comenzó a generar una ligera incomodidad en ella. Aunque al principio lo veía como un gesto de apoyo, pronto se dio cuenta de que su vida estaba siendo cada vez más organizada por él. Lo que al principio había parecido una muestra de interés y cariño, se convirtió en una sensación de dependencia que la hacía sentir atrapada en una situación que no había anticipado. Raúl, por su parte, parecía satisfecho con todo lo que estaba sucediendo. Le aseguraba que todo esto era parte del plan para su éxito y que debía aprovechar la oportunidad. Pero Lucía comenzó a preguntarse si realmente estaba tomando sus propias decisiones, o si, de alguna manera, su vida había comenzado a ser guiada por fuerzas ajenas a su control. La sensación de ser parte de un plan cuidadosamente orquestado, con Raúl siempre en el centro de todo, empezó a inquietarla profundamente. A medida que pasaban los días, Lucía intentaba mantenerse enfocada en su trabajo, pero no podía evitar sentir que algo en su vida estaba comenzando a desmoronarse. Aunque su carrera parecía prosperar, su libertad personal comenzaba a verse cada vez más restringida, y la presión por cumplir con las expectativas de Raúl la hacía sentirse cada vez más distante de la mujer independiente y segura que había sido antes de conocerlo. La primera vez que Lucía conoció a Silvia Gómez, la madre de Raúl, fue en una cena de bienvenida organizada en honor a su llegada a Madrid. Silvia, una mujer elegante y con una presencia imponente, la recibió con una cálida sonrisa. Pero rápidamente Lucía percibió una mirada penetrante, una que parecía evaluar cada detalle de su ser. A lo largo de la cena, Silvia no dejaba de hacer preguntas, muchas de ellas aparentemente inofensivas, pero con una intensidad que la hizo sentirse incómoda. Le preguntaba por sus gustos personales, por el estilo de muebles que había elegido para su nuevo apartamento, por su enfoque profesional, e incluso sobre sus expectativas a largo plazo en la vida. Aunque al principio Lucía pensó que era solo curiosidad maternal, pronto comenzó a notar que el interés de Silvia iba mucho más allá de lo que era común en una madre preocupada por el bienestar de su hijo. Silvia tenía una forma sutil de involucrarse en todos los aspectos de la vida de Lucía, desde las decisiones más triviales hasta las más significativas. Lucía intentó no darle demasiada importancia, pero no podía evitar sentirse observada, casi como si estuviera siendo evaluada constantemente. A lo largo de las semanas siguientes, Silvia empezó a aparecer con mayor frecuencia en su apartamento, siempre con una excusa para estar cerca. Algunas veces llegaba con regalos, otras veces con sugerencias sobre cómo debía organizar su vida. Todo parecía estar envuelto en una capa de amabilidad. Pero Lucía empezaba a percibir que cada interacción con Silvia estaba cargada de un mensaje implícito. Debía cumplir con ciertas expectativas, ajustarse a lo que se consideraba adecuado en la familia Gómez. Silvia comenzaba a expresar su opinión sobre muchos aspectos de la vida de Lucía, desde las decisiones sobre la casa hasta cómo debía presentarse en los eventos sociales, lo que la hacía sentir cada vez más presionada. La constante presencia de Silvia en su vida, combinada con sus intervenciones, hizo que Lucía se sintiera cada vez más pequeña, como si sus propios deseos y elecciones se desvanecieran ante la figura de la madre de Raúl. A medida que el tiempo pasaba, la presión comenzaba a intensificarse. Silvia parecía tener una opinión sobre todo, y Raúl
Lejos de mediar en la situación, parecía apoyar sin reservas la actitud controladora de su madre. Lucía empezó a preguntarse si realmente tenía espacio para ser ella misma en este nuevo capítulo de su vida. Las decisiones, incluso las más personales, comenzaban a ser dictadas por Silvia, que sin piedad le daba instrucciones sobre cómo debía comportarse, cómo debía interactuar con los demás y, lo más desconcertante, cómo debía ser su rol en la relación con Raúl. Lucía intentaba mantener su autonomía, pero cada vez era más difícil resistir la presión que sentía. Silvia parecía tener una habilidad especial para hacerla sentir culpable si no seguía sus recomendaciones. Incluso cuando Lucía intentaba tomar una decisión por su cuenta, la madre de Raúl siempre encontraba la manera de intervenir, ya fuera a través de comentarios indirectos o sugiriendo alternativas que se alineaban con lo que ella consideraba apropiado. La sensación de estar siendo vigilada y controlada comenzaba a ahogar a Lucía. Lo que al principio parecía una familia amorosa y acogedora, ahora se sentía como una prisión dorada de expectativas y reglas no escritas. Silvia, con su aparente bondad, se había convertido en una figura imponente que parecía tener el poder de moldear cada aspecto de la vida de Lucía. Aunque Raúl continuaba mostrándose cariñoso y atento, la constante interferencia de su madre hacía que Lucía se sintiera atrapada, sin posibilidad de escapar de la influencia de los Gómez. Sin poder expresar completamente lo que sentía, Lucía empezó a sentirse más desconectada de sí misma, y la imagen que tenía de su vida perfecta se desmoronaba lentamente. La familia de Raúl, con su fachada de perfección, le estaba robando lentamente su independencia, y ella no sabía cuánto tiempo más podría soportar esa presión. A medida que los días pasaban, Lucía comenzó a sentir que su vida se estaba transformando de una manera que no había anticipado. Al principio, las pequeñas sugerencias de Silvia, aunque incómodas, parecían inofensivas, pero pronto se convirtieron en reglas no escritas que gobernaban todos los aspectos de su existencia. La madre de Raúl no solo se involucraba en las decisiones de la casa, sino que sus opiniones sobre el comportamiento adecuado de Lucía se extendían a cada rincón de su vida, desde el color de las cortinas hasta la forma en que debía vestir en eventos sociales. Silvia había comenzado a convertirse en una presencia omnipresente que dictaba lo que era aceptable y lo que no lo era. A pesar de sus intentos por mantener su autonomía, Lucía sentía que cada vez más se veía obligada a ajustarse a lo que Silvia consideraba apropiado. A medida que las semanas se convertían en meses, Lucía se dio cuenta de que estaba sacrificando muchas de sus propias preferencias y deseos en nombre de la armonía familiar. Raúl, en lugar de interceder, parecía respaldar la actitud de su madre como si fuera una tradición que debía seguirse sin cuestionamientos. La idea de ser un miembro de la familia Gómez parecía implicar un conjunto de expectativas que Lucía no había anticipado. Aunque al principio la vida con Raúl y Silvia parecía prometedora, cada día se le hacía más difícil encontrar espacio para sí misma. Lucía comenzó a sentir que sus deseos personales se volvían cada vez más insignificantes. Silvia había comenzado a definir no solo la apariencia de la casa, sino también la manera en que Lucía debía comportarse en su vida diaria. Cada vez que Lucía proponía algo por sí misma, ya fuera una pequeña actividad o una decisión más importante sobre su carrera, Silvia estaba allí, con una sugerencia que cambiaba todo. De alguna manera se sentía que no podía escapar de esa influencia, como si su vida estuviera siendo dirigida por manos invisibles, más por las expectativas de los Gómez que por sus propios deseos. A medida que esta situación continuaba, Lucía comenzó a preguntarse si realmente tenía algún control sobre su vida. Sentía que estaba perdiendo su identidad en medio de las decisiones que otros tomaban por ella. La constante intervención de Silvia en su vida personal y profesional la estaba agotando emocionalmente. Lucía trataba de mantener su compostura, pero cada vez era más difícil hacer frente a las demandas de su suegra. No solo se trataba de lo que vestía o de cómo organizaba su tiempo, sino también de las expectativas sobre su papel en la relación con Raúl. Silvia no ocultaba su creencia de que Lucía debía ser la mujer perfecta,
aquella que se ajustaba a todos los cánones de una esposa ideal, siempre dispuesta a apoyar a su marido en todo momento, a cuidar del hogar y a complacer sus deseos. Aunque Lucía había sido una mujer fuerte e independiente antes de mudarse a Madrid, ahora se encontraba atrapada en un rol que no había elegido. Raúl, por su parte, no parecía ver nada inapropiado en la intervención constante de su madre. En lugar de ofrecerle apoyo a Lucía para que pudiera tomar sus propias decisiones, Raúl parecía ver todo esto como una parte natural de la dinámica familiar. El amor que Lucía sentía por él se comenzaba a ver empañado por la creciente influencia de Silvia en sus vidas. Ella, que siempre había sido una mujer independiente, empezaba a sentirse como una sombra de sí misma, como si todo lo que alguna vez había querido fuera menos importante que las expectativas que se le imponían. El conflicto interno que experimentaba Lucía crecía cada vez más. Se encontraba atrapada entre el deseo de mantener su relación con Raúl y el doloroso reconocimiento de que estaba perdiendo su libertad. El hecho de que Raúl no hiciera nada para mediar en la situación solo empeoraba las cosas, pues Lucía empezaba a dudar de si él realmente la veía como un igual o simplemente como un miembro más de su familia, a quien se le esperaba cumplir con ciertas normas sin cuestionarlas. La lucha por mantener su autonomía y su identidad se volvía más difícil con cada día que pasaba, y el precio por seguir en esa relación se sentía cada vez más alto. A medida que pasaban los meses, Lucía comenzó a sentirse cada vez más agobiada por la constante presión a la que estaba siendo sometida. Una presión que no solo venía de su trabajo, sino también de la familia Gómez. Silvia seguía interviniendo en cada detalle de su vida, con una meticulosidad que dejaba poco espacio para que Lucía pudiera respirar. Todo parecía estar bajo control, desde la decoración de la casa hasta las actividades sociales que debía asistir. Lucía ya no tomaba decisiones por sí misma, sino que las decisiones le eran impuestas por las expectativas de su suegra y la aparente complacencia de Raúl. La constante intervención de Silvia en sus asuntos personales comenzó a generar una sensación de asfixia que Lucía no podía ignorar. Cada conversación con su suegra la dejaba más agotada, como si hubiera estado corriendo una maratón emocional sin poder detenerse. Los pequeños momentos de autonomía que había tenido en el pasado ahora parecían ser un recuerdo lejano, opacados por las constantes demandas de los Gómez. A veces, incluso los momentos que debería haber disfrutado como parte de su nueva vida en Madrid, se veían empañados por la sensación de que siempre había algo que debía hacer para cumplir con las expectativas de Raúl y Silvia. En el trabajo, las cosas no eran mucho mejores. Aunque su carrera estaba progresando, Lucía sentía que no podía avanzar por sí misma. La influencia de Raúl y su madre en sus decisiones profesionales la mantenía atrapada en una red invisible, una red que le impedía tomar decisiones importantes sin consultarlas con ellos primero. El agotamiento emocional de tener que lidiar con estas presiones de manera constante comenzó a afectarla más de lo que había anticipado. Empezó a sentirse irritable, distante de su propio ser, como si hubiera dejado de ser la mujer ambiciosa e independiente que había sido antes de mudarse a Madrid. Había dejado de soñar con sus propios logros para enfocarse solo en cumplir con las expectativas ajenas. Raúl, que al principio parecía ser su apoyo, también empezó a mostrar signos de estar más enfocado en su madre que en su propia esposa. Las discusiones entre ellos, que antes habían sido raras, comenzaron a hacerse más frecuentes, y aunque Raúl no lo admitiera, la tensión era evidente. Él insistía en que todo lo que hacía era por su bienestar, pero Lucía ya no estaba tan segura de que su bienestar estuviera siendo tomado en cuenta. Las conversaciones se volvieron cada vez más tensas, y Lucía sentía que cada vez que trataba de expresar sus sentimientos, era ignorada o minimizada. La presión de ajustarse a las expectativas que Silvia tenía para ella comenzaba a afectarla profundamente. Sin embargo, en algún lugar en lo profundo de su ser, Lucía sabía que no podía seguir así. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía por dónde empezar. Sus intentos de hablar con Raúl sobre sus sentimientos eran recibidos con respuestas evasivas, como si el problema no fuera tan grave como ella lo veía.
Silvia, por otro lado, seguía con su actitud controladora, sin percatarse de que estaba desgastando a Lucía poco a poco. Cada día parecía ser una lucha constante por mantener la paz, por evitar los conflictos que se acumulaban bajo la superficie. Lucía sentía que su vida estaba siendo manejada por otros y que sus propias aspiraciones, deseos y sueños se estaban desvaneciendo lentamente. A pesar de su éxito profesional y las oportunidades que Madrid le había brindado, su felicidad personal comenzaba a desmoronarse. El sentimiento de estar atrapada en una rutina sin salida se intensificaba cada vez más, y Lucía no podía evitar preguntarse si alguna vez recuperaría el control de su vida o si, eventualmente, cedería a la presión que la rodeaba. Lucía comenzó a notar que algo dentro de ella estaba cambiando de forma irreversible. A pesar de sus esfuerzos por adaptarse y cumplir con las expectativas de Raúl y Silvia, ya no podía ignorar la creciente sensación de desesperación que la invadía. Durante semanas, trató de mantener la compostura, de seguir el juego, de sonreír cuando la situación lo requería. Pero una parte de ella estaba constantemente luchando por escapar de ese control asfixiante. Lo que había comenzado como una pequeña incomodidad se estaba convirtiendo en una montaña de frustración y agotamiento emocional. En cada conversación con Raúl, cada vez que se cruzaban por temas triviales como la elección de una prenda o el destino de sus planes de fin de semana, Lucía sentía que perdía más y más el control sobre su vida. A menudo sus discusiones se volvían cada vez más tensas, con Lucía buscando una salida, una oportunidad para expresar lo que realmente sentía, pero Raúl, siempre tan centrado en las expectativas de su madre, no lograba entender la magnitud de su malestar. En una de esas noches particularmente difíciles, después de una discusión sobre un evento social al que Silvia insistía en que Lucía asistiera, algo dentro de ella finalmente se rompió. Mientras estaba en su habitación, en silencio, mirando por la ventana, se dio cuenta de que ya no podía seguir con esta farsa. Su vida se había convertido en una serie de decisiones tomadas por otros. Sus sueños habían sido eclipsados por las expectativas de los Gómez, y ella ya no podía vivir así. Fue entonces cuando, por accidente, Lucía descubrió algo que cambiaría su perspectiva de manera definitiva. Estaba revisando su correo cuando, sin querer, abrió un mensaje que no estaba destinado para ella. Era una conversación entre Raúl y Silvia, y en él, Raúl hablaba de sus planes para asegurarse de que Lucía nunca tuviera un control real sobre su vida. Las palabras de Raúl eran frías, calculadoras, como si ella fuera un proyecto más en el que él tenía el control total. El mensaje decía que todo lo que había hecho hasta ahora, desde la mudanza a Madrid hasta cada una de las pequeñas decisiones sobre su vida, había sido cuidadosamente orquestado para encaminarla hacia lo que él y su madre querían para ella, no lo que Lucía realmente deseaba. Ese descubrimiento fue como un golpe en el estómago para Lucía. En ese momento, Lucía entendió que nunca había sido tratada como igual, sino más bien como una pieza en los planes de Raúl y Silvia. La sensación de traición la invadió por completo, y aunque su mente se llenó de rabia y dolor, algo dentro de ella también se despertó. El velo de la ilusión se rompió, y Lucía finalmente vio la situación con claridad. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una jaula dorada, una jaula que parecía ofrecerle todo lo que deseaba, pero que, en realidad, solo la mantenía atrapada. La idea de seguir adelante en esa relación ya no parecía una opción viable. Tenía que salir de allí, tomar control de su vida, aunque fuera lo más difícil que hubiera hecho. Pero sabía que escapar no sería fácil. Raúl no se quedaría indiferente, y Silvia, con su presencia constante, haría todo lo posible para que Lucía no tomara una decisión tan importante. Aún así, algo dentro de ella le decía que debía intentarlo, que era el único camino posible para recuperar su libertad. A partir de ese momento, Lucía entendió que su lucha por la autonomía y la independencia no solo era un desafío, sino una necesidad. Ya no podía seguir viviendo de acuerdo con los dictados de otras personas, y aunque la idea de enfrentarse a Raúl y a su madre le aterraba, sabía que era el único camino para recuperar su dignidad
y su derecho a decidir sobre su propio destino. El momento de quiebre había llegado, y ahora, con más claridad que nunca, Lucía estaba dispuesta a luchar por su libertad, sin importar las consecuencias. Lucía sabía que había llegado al punto de no retorno. La revelación de las intenciones de Raúl y Silvia había cambiado todo para ella, y aunque aún le costaba aceptar la magnitud de lo que había descubierto, algo dentro de ella se había despertado con una fuerza que no podía ignorar. Sabía que la única forma de recuperar su vida, de devolverle el control sobre su destino, era escapar. Sin embargo, el camino hacia la libertad no iba a ser fácil. No solo tenía que enfrentarse a Raúl y a la constante vigilancia de Silvia, sino también a la sensación de que cualquier paso en falso podría significar su caída definitiva. La primera noche después de la revelación, Lucía no durmió. Su mente no dejaba de darle vueltas a la idea de escapar, de buscar una salida a la vida que la había estado controlando desde su llegada a Madrid. Había planeado escapar antes, pero siempre se había sentido incapaz, como si cada vez que daba un paso hacia la libertad, algo la empujaba de nuevo hacia la misma jaula de la que intentaba escapar. Esta vez, sin embargo, estaba decidida. Tenía que actuar con rapidez, pero también con mucha cautela. Lo primero que hizo fue comenzar a organizar sus pensamientos. Necesitaba encontrar una forma de salir de la casa sin levantar sospechas, sin que Silvia o Raúl se dieran cuenta de lo que estaba haciendo. A pesar de la presión, Lucía no podía permitirse cometer errores. Sus amigos, que antes le habían mostrado apoyo, ahora parecían estar cada vez más distantes, algunos debido al miedo a las represalias de la familia Gómez, otros por simple indiferencia. Lucía comprendió que no podía contar con nadie más que con ella misma. Sus contactos profesionales, aunque valiosos, también estaban demasiado involucrados en la red de influencia de Raúl para ser de ayuda. Así que decidió actuar sola, sin revelar su plan a nadie, ni siquiera a las personas en las que alguna vez había confiado. El siguiente paso era encontrar un lugar seguro para esconderse. Lucía no quería arriesgarse a ser localizada rápidamente, así que comenzó a investigar opciones fuera de Madrid, fuera del alcance de la influencia de los Gómez. Había escuchado de algunos amigos cercanos a la industria financiera sobre un pequeño apartamento en el norte de España, una ciudad tranquila donde podría pasar desapercibida mientras comenzaba una nueva vida. Se puso en contacto con un agente inmobiliario en secreto y comenzó a preparar la logística de su mudanza sin que Raúl o Silvia lo supieran. Mientras tanto, comenzó a hacer maletas en su apartamento, escondiendo sus pertenencias de tal manera que no levantaran ninguna sospecha. Aunque su vida en Madrid había estado marcada por la opresión y el control, aún quedaban recuerdos de sus logros, de los momentos en los que había sido dueña de su destino. Sabía que aquellos recuerdos serían su combustible en los días más difíciles. La idea de huir era aterradora, pero al mismo tiempo liberadora. Lucía sentía que cada día que pasaba bajo el control de Raúl y Silvia era un día más robado de su vida, y eso la impulsaba a seguir adelante. A medida que los días pasaban, las emociones de Lucía eran cada vez más intensas. El miedo, la ira y la determinación se mezclaban en su interior, y aunque su mente le decía que debía tener cuidado, su corazón la empujaba a seguir adelante. Tenía miedo de lo que sucedería si la descubrían antes de tiempo, pero también sentía una necesidad urgente de actuar. La fecha de su huida se acercaba, y con ella la certeza de que ya no podría volver atrás. Lucía había tomado una decisión irreversible. Iba a luchar por su libertad. Y si eso significaba enfrentarse a todo lo que había conocido hasta entonces, estaba dispuesta a hacerlo. Aunque la batalla era desigual y peligrosa, Lucía sentía que era su única opción. No iba a permitir que la vida de los Gómez continuara controlando la suya. De una vez por todas, iba a recuperar lo que le correspondía. La huida había comenzado, y con cada paso que daba, Lucía se acercaba más a su libertad, a su propia vida. El momento que Lucía había estado temiendo finalmente había llegado. Había pasado semanas planificando su huida, cada paso cuidadosamente calculado.
y aunque sentía una mezcla de miedo y determinación, no podía permitir que nada la detuviera. Tenía todo listo. El apartamento en el norte de España, los billetes de tren, sus pertenencias ya guardadas, y la certeza de que, si podía salir de Madrid sin ser detectada, podría empezar de nuevo y dejar atrás el control que Raúl y Silvia ejercían sobre su vida. Aquella noche, se sintió más decidida que nunca a tomar las riendas de su destino. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles. Como si fuera una sombra, Silvia seguía en cada rincón de su vida, siempre vigilante, siempre asegurándose de que Lucía no tuviera espacio para respirar. Justo cuando Lucía pensaba que todo estaba resuelto, Silvia la llamó para hablar sobre una cita importante que había organizado con unos amigos en común, un evento que, por supuesto, se celebraría en su casa. Raúl también estaba involucrado, y la presión para que Lucía asistiera era inminente. A pesar de que Lucía había planeado salir esa noche, el nuevo compromiso social era una trampa. Silvia, con su amabilidad forzada, no le dio opción a negarse. Era como si cada aspecto de su vida estuviera destinado a ser una trampa, un lazo invisible que la mantenía prisionera en ese mundo de expectativas que ya no podía soportar. En ese momento, Lucía comprendió que huir sin ser vista sería casi imposible. Cualquier intento de escapar de esa vida se encontraba con obstáculos aparentemente insuperables. Raúl no estaba dispuesto a dejarla ir, y su madre, Silvia, había puesto en marcha una serie de maniobras para asegurarse de que no pudiera marcharse sin que ellos lo supieran. La constante presión que sentía era agotadora, pero Lucía sabía que no podía rendirse. A pesar de los obstáculos, algo dentro de ella la mantenía firme en su decisión de avanzar. Al día siguiente, Lucía decidió actuar con rapidez. Fue al apartamento en el que había planeado esconderse, con la esperanza de poder avanzar sin que nadie la notara. Sin embargo, cuando llegó, se dio cuenta de que algo no iba bien. El agente inmobiliario, a quien había contactado en secreto, parecía haber desaparecido. Nadie respondía a sus llamadas, y el apartamento estaba ahora en alquiler nuevamente, lo que significaba que alguien había cancelado la reserva. La desesperación se apoderó de ella, y por un momento pensó que todo había fracasado. Sin embargo, en lugar de rendirse, la adrenalina en su cuerpo la empujó a tomar decisiones rápidas. De regreso en Madrid, se dio cuenta de que debía ser aún más astuta. Si quería escapar, no podía confiar en nadie más. Debía tomar el control total y actuar por sí misma. Lucía comenzó a reconsiderar su estrategia, ideando nuevas formas de burlar la vigilancia constante de Silvia. En un giro inesperado, recordó que su jefe tenía una casa de campo a unas horas de Madrid, un lugar al que nunca había mencionado a Raúl o Silvia, y pensó que podía ser su última oportunidad. Se contactó con su jefe, quien le dio permiso para usar la casa por unos días, lo que significaba que podía salir sin levantar sospechas. La idea de estar cerca de su objetivo la mantenía alerta, pero también sentía que algo se estaba rompiendo dentro de ella. Sin embargo, Lucía no podía dejarse vencer. Tomó la decisión de escapar esa misma noche, a pesar de las dificultades. Sabía que era su última oportunidad, que si no lo hacía ahora, sus intentos de liberarse de la familia Gómez serían en vano. La situación estaba al borde del colapso, y Lucía ya no podía seguir viviendo bajo su control. Preparó su maleta con rapidez, con el corazón palpitante, mientras cada minuto se sentía más crucial que el anterior. Sabía que el peligro de ser descubierta estaba al acecho, pero no podía dejar que eso la detuviera. La huida había comenzado, y Lucía estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo que se le presentara, aunque ello significara arriesgarlo todo. La huida de Lucía había comenzado, y aunque su cuerpo estaba en movimiento, su mente luchaba por aceptar la realidad de lo que estaba a punto de hacer. Cada paso que daba, cada decisión tomada con determinación, le traía una mezcla de alivio y terror, pero sabía que no había vuelta atrás. Había dejado atrás a Raúl, había dejado atrás a Silvia, y con ello, la vida que había conocido en los últimos meses.
La última conversación con Raúl la dejó hecha pedazos, pero al mismo tiempo le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Sabía que su esposo no iba a entender, que no iba a permitir que se fuera tan fácilmente. Pero Lucía ya no podía ser la mujer que vivía bajo el peso de las expectativas ajenas. Con el corazón acelerado y la mente fija en lo que le esperaba, Lucía llegó a la casa de campo de su jefe, un lugar apartado que le ofreció la protección que necesitaba para ocultarse por un tiempo. Al llegar, cerró la puerta con fuerza, como si con ese simple gesto pudiera alejar todo lo que había dejado atrás. Durante los primeros días, Lucía estuvo sola, en silencio, con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Había logrado escapar, pero no sentía que hubiera ganado aún. Había perdido demasiado, había dejado una vida completa, su carrera, su relación con Raúl, y la red que había creado con tanto esfuerzo se había desmoronado de la noche a la mañana. La sensación de vacío que la acompañaba era aplastante. Pero al mismo tiempo, la liberación de estar en un lugar donde no había nadie que controlara su vida le daba la oportunidad de reconstruirse. Sin embargo, las consecuencias de su huida no tardaron en manifestarse. A los pocos días, comenzó a recibir llamadas constantes de Raúl, que parecía haber descubierto su desaparición. Al principio, Lucía pensó en no contestar, en desconectarse por completo, pero pronto se dio cuenta de que esa decisión podría ser peligrosa. Raúl, aunque había sido un hombre dominante en su vida, también conocía bien sus puntos débiles, y ella sabía que no la dejaría ir tan fácilmente. Las llamadas y mensajes empezaron a llegar, sugiriendo que todo lo que había construido podía venirse abajo, lo que generaba una presión constante sobre ella. Lucía ya no podía confiar en nadie, y su soledad se convertía en su único refugio. En su mente, el caos de su huida y las consecuencias de sus decisiones se entrelazaban con la realidad de lo que estaba enfrentando. Los días pasaban lentamente, pero Lucía comenzó a entender que su libertad no sería un regalo fácil de obtener. Raúl no iba a rendirse, y Silvia, con su constante influencia, no permitiría que Lucía se fuera tan fácilmente. Lucía, sin embargo, no estaba dispuesta a regresar a su antigua vida, a ser nuevamente una marioneta de su esposo y su madre. A pesar de la angustia, el miedo y las amenazas, algo en su interior la mantenía firme en su decisión de luchar por su independencia. En una conversación con una amiga lejana, Lucía comenzó a entender que su huida no solo era un escape físico, sino una lucha interna por recuperar lo que nunca debió haber perdido: su autonomía, su derecho a decidir sobre su vida. La presión aumentaba, pero también lo hacía su resolución de no dejarse vencer. Raúl y Silvia estaban lejos de ser derrotados, pero Lucía estaba decidida a hacerles frente, sin importar las consecuencias. Aunque el futuro era incierto, ella sabía que cualquier regreso a esa vida de control y manipulación sería una condena. Así, con el peso de sus decisiones y las repercusiones de sus acciones, Lucía se preparaba para enfrentar lo que vendría, con la esperanza de que, aunque no tuviera todas las respuestas, al menos estaría tomando el control de su vida de nuevo. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción, y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo.
Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.